Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos una vez más a mi canal CryptoKena. Mi nombre es Jesús Orlando, como ya ustedes me conocen. Bueno, el día de hoy te voy a traer un video bastante interesante para aquellas personas que están iniciando en el mundo del trading o sencillamente para aquellas personas que están recién creando una cuenta de Binance. Bien, el exchange más importante al momento a nivel mundial. Ustedes necesitan, al momento de convertir su dinero en su moneda local, que una vez que tengan aquí criptomonedas o tengan stablecoin, bien sea USDT, DAI, etcétera, etcétera, ustedes necesitan convertir este dinero en su moneda local, bolívares, dólares, pesos, euros o cualquier método de pago, bien, CL, PayPal, etcétera. Para ustedes poder hacer estas conversiones, ustedes necesitan tener el usuario verificado, bien. Entonces, bueno, el día de hoy te voy a enseñar cómo verificar el usuario de la forma más fácil posible. Porque hay algunas personas que, bueno, en esta verificación se confunden mucho o sencillamente no avanzan. Entonces, bueno, les voy a enseñar cómo es la forma más fácil de verificar un usuario. Yo ya tengo mi usuario totalmente verificado. Sin embargo, voy a verificar un usuario extra, que no es el mío. Se los voy a enseñar cómo verificarlo desde cero para que vean ustedes el paso a paso qué es lo que deben hacer. Bien, entonces, bueno, quédate en el video si aún no te has verificado, para que aprendas cómo es la verificación paso a paso. Recuerda que la verificación es muy importante para poder continuar con tus operaciones person to person o P2P. Bien, empecemos. Bueno, mis amigos, lo primero que vamos a hacer es entrar a la app de Binance desde nuestro teléfono Android. Bien. Fíjense, una vez que ya estemos aquí, recuerden que lo estamos haciendo por la plataforma, por la app de Binance, porque para efectos de la cámara. Entonces, bueno, nos vamos a nuestro perfil. Y bueno, aquí en nuestro perfil ya tenemos aquí, le vamos a dar aquí donde dice con verificación intermedia. En el caso de ustedes no va a decir eso, sino le va a decir para verificar el usuario. Ya yo lo tengo verificado. Pero de todas formas le voy a explicar para que vean más o menos cómo es la interfaz de lo que se van a encontrar en esta parte. Bien. Fíjense, una vez que le damos clic, nos van a aparecer varios tipos de verificación. Está la verificación básica, el modo básico, el intermedio y el modo avanzado. ¿Okay? Para las operaciones P2P necesitamos el modo intermedio. Fíjense, en el modo básico, cuando nosotros creamos nuestro usuario, fíjense lo que nos pide nada más. Una información personal, fíjense el correo electrónico, nos pide ya unos datos sencillos que ya se los voy a enseñar. Esto es nada más para hacer los depósitos, los vamos a tener en criptomonedas de forma ilimitada y vamos a poder retirar hasta 2 Bitcoin. Entonces es bastante, pues, a pesar de que es un modo básico. Fíjense que tenemos una amplia gama, bastante capacidad, pues, tanto de retiro como de depósito. Bueno, fíjense, cuando ustedes en el modo básico, ustedes van a conseguirse una interfaz como esta que les voy a enseñar a continuación. ¿Ves? Fíjense, ustedes lo que van a poner aquí, fíjense que le mandan a colocar su dirección, el código postal y la ciudad en donde ustedes están, pues. Aparte que, bueno, cuando ustedes crearon el usuario de Binance, ustedes dieron su correo electrónico, dieron su número de telefónico, y sus datos personales como tal, una información básica como la palabra lo dice. Esta verificación lo hacen prácticamente cuando inician, pero con esa verificación no van a tener acceso al método P2P. Ahora, con la verificación del modo intermedio, fíjense cuáles son los requisitos para verificar de forma intermedia. Todos los requisitos básicos, lo que ya hicimos. Vamos a tener la identificación del gobierno, en este caso estoy en Venezuela y es la cédula de identidad, y la verificación facial. Por eso es que lo tienen que hacer con teléfono, para que ustedes puedan tomarse un selfie. Fíjense los beneficios que tenemos aquí. Sí, en modo fiat tenemos un depósito de 50.000 diario y hasta 500.000 mensual, y un retiro de 50.000 y hasta 500.000 mensual. En P2P tenemos transacciones de forma ilimitada, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Y en criptomoneda tenemos depósitos ilimitados y retiros de 100 Bitcoin, que es muchísimo, pues.
Pero lo que más nos interesa es el modo P2P para poder retirarlo a nuestra moneda local. Entonces fíjense que lo tenemos habilitado. ¿Cómo es la verificación intermedia? Bueno, colocamos nuestro país y tenemos aquí las opciones tanto del documento de identidad, pasaporte o una licencia de conducir. En el caso mío yo lo verifiqué con mi cédula de identidad, que es mi documento de identidad de mi país. En cada país, bueno, se adaptan a sus cuestiones. Fíjense, aquí lo que le explica cómo van a colocar la cédula, que no se vea borrosa. Ustedes si la tienen le toman una foto, o si la tienen el archivo cargado en su memoria, la pueden subir directamente. Entonces lo básico es eso, pues enfocarla bien, que la cédula se vea de una forma correcta y listo, sin ningún tipo de problema. Aquí yo voy a tomar una foto a una cédula de esta cuenta, que no es la mía, como les expliqué. Le tomo una foto de una cédula sencilla, la marco aquí en el espacio y capturo la imagen, que se vea, que se pueda leer, que sea legible, y listo. Automáticamente ya la cédula ya queda cargada en la plataforma. Una vez que queda cargada, ya estamos listos. Vamos al próximo paso, que es la verificación facial. Fíjense, aquí le dicen las instrucciones de cómo debe ser la foto. Entonces ustedes se toman un selfie, hacen una verificación facial que esté enmarcado dentro de la figura que aparece en la plataforma. Entonces posteriormente a ello le va a aparecer este anuncio donde dice que ya su cuenta se fue verificada y ya pueden comprar criptomonedas de forma instantánea, pueden hacer depósitos e inclusive pueden hacer operaciones de P2P, que es lo que más nos interesa al momento de verificar a nuestro usuario. Les va a llegar un correo electrónico donde les indican que su verificación fue de forma correcta. Y bueno, prácticamente aquí ya estamos sin ningún tipo de problema, ya tenemos nuestra verificación intermedia lista. Si ustedes se dan avanzado van a tener, yo no la tengo en verificación avanzada, no la tengo, pero fíjense que es una barbaridad porque yo no manejo estos números tan altos. Aquí lo que vamos a demostrar es nuestra prueba de residencia para que estemos verificados con este nivel de avanzado. De todas formas le voy a enseñar para que vean cómo es la interfaz al momento de querer verificarlo de forma avanzada. Pero fíjense los límites, que son algo muy grande, pues son límites bastante exuberantes. Pero sin embargo el P2P se mantiene porque es ilimitado y los límites en criptomonedas es el mismo. Entonces cuando ustedes le dan verificar ahora, le va a pedir esto, ¿ves? País, la dirección de residencia, el código postal, y ustedes van a ir avanzando y después le va a pedir su carta de residencia para que lo verifiquen de forma avanzada. Entonces bueno, señores, esto es todo lo que ustedes necesitan para hacer la verificación. Vamos a aprovechar y les voy a enseñar cómo agregar los métodos de pago. Una vez que ya tengan su método P2P, vamos a agregar método de pago. Le damos aquí donde dice método de pago y aquí justamente le vamos a dar donde dice agregar método de pago. Le damos esta opción y vamos, en el caso de nosotros que estamos aquí en Venezuela, podemos agregar cuentas bancarias venezolanas. Recuerden que las cuentas tienen que ser de su propiedad, de su titularidad. Ustedes tienen que ser los titulares de las cuentas bancarias o de los servicios que ustedes van a introducir aquí. Fíjense, yo aquí tengo dos métodos de pago, tanto una cuenta bancaria como el pago móvil, que es un servicio que se utiliza aquí en Venezuela de forma rápida. Ya yo los agregué en mi cuenta personal. Entonces, pero voy a enseñarles cómo sería agregar un método de pago de un banco como tal. ¿Ves? Aquí tenemos los métodos de pago de nuestros bancos. Podemos seleccionar cualquiera de ellos y sencillamente lo que nos va a indicar es el número de cuenta bancaria y esas cosas. Fíjense, seleccionamos el método de los bancos y aquí ya nuestro nombre está predeterminado porque se supone que somos los titulares. Nos pide el número de identificación y nos pide el número de cuenta que esté vinculado a ese banco. Y así automáticamente ya queda nuestro usuario vinculado con un método de pago. El método de pago es lo más fácil del mundo. Número de cuenta, cédula y ya está automáticamente bajo nuestro nombre. Y listo. Ya tenemos nuestra cuenta P2P habilitada y un método de pago vinculado a la cuenta. Listo. Bueno, eso es todo, muchachos. Bueno, mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Fíjense que fue una verificación bastante sencilla. Uno que otros pasos que tenemos que ir sobre la marcha. Pero bueno, nada del otro mundo. Es muy importante tener el usuario totalmente verificado para poder hacer las transacciones libremente. Bien. Entonces bueno, espero que con este video
ya puedas verificarte fácilmente. Y bueno, si tienes alguna duda o alguna pregunta, bueno, déjamelo en los comentarios. Y bueno, si te ha gustado el video y has llegado hasta este momento del video, recuerda suscribirte a mi canal, darle a la campanita, darle like, porque voy a venir trayendo muchos videos importantes, bien sea de trading de criptomonedas, bien sea de estas plataformas de Binance, algunos exchange y plataformas de emprendimiento en donde vas a poder generar dinero constantemente de una manera muy rentable, muy práctica. Y bueno, todo lo vas a encontrar en este canal, tu canal CryptoKena. Bien, entonces bueno, sin más nada que decir, me despido de ustedes y será hasta un próximo video. Chao, chao.